Urbana va. Salí con lo puesto. Esto es Radio Urbana Buenos Aires. 10 años con vos. Seis minutitos pasaron de las 5 de la tarde, seguimos en vivo por Radio Urbana Buenos Aires, ya está con nosotros, charlando fuera del micrófono, ahora lo presentamos al aire, el candidato a diputado nacional por Nuevo Buenos Aires, Santiago Cuño. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir y charlar este ratito con nosotros, siempre es enriquecedor tener algún candidato acá donde se pueda hablar de una manera un poquito más distendido. Bueno, a ver... Lo interesante es que podemos hablar todos los temas. Hay algo en particular que venía pensando que tengo mucha gana de preguntarte. ¿Qué ves vos, que sos alguien que te gusta ver mucho la cuestión geopolítica y dónde está instalada la Argentina con este gobierno y los intereses de otros países y demás? ¿Qué ves vos con la intención de Donald Trump y el salvataje del tesoro de los 20.000 millones de dólares? Donald Trump es un ciudadano norteamericano con privilegios presidenciales y su tarea es trabajar para los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica. Con lo cual, toda ventaja que pueda sacar de nuestras desgracias es lo que debe hacer. El problema somos nosotros. Con lo cual, vos no podés esperar de verdad llamar salvataje a un salvavidas de plomo. Eso no es un salvataje, eso es un robo. Pero la culpa no es del chancho, es del que le da de comer. Está bien, pero ¿ves una intención ahí de Trump de, por ejemplo, copar la parada en pleno avance de China y de cuestiones...? No. La competencia geopolítica que vos planteás, que es supuestamente elegir a la Argentina como socio, no nos eligen como socio, sino como factoría, para que no venga otro imperio, que es el imperialismo chino, a ocupar el lugar que ellos proclaman propio con la doctrina Monroe, América para los americanos, tiene que ver con que Estados Unidos fue acorralado por la geopolítica mundial sobre su propio territorio. Están jugando en su cancha, están jugando en su propio arco. Fueron expulsados de la Euroasia, fueron expulsados de Europa. La situación de Estados Unidos es crítica en materia macroeconómica y materia geopolítica. Y te diría que terminal en materia militar. Entonces, esa situación lleva a Trump a decir todo lo que sea posible hay que hacerlo. Y cuando encontrás un país débil, indefenso, necesitado, es mucho más fácil maniobrar y tratar de transformar ese lugar geográfico llamado Argentina en un enclave de tus intereses. El tema es que no es el único. Entonces, como nosotros estamos de remate... Claro. Hoy este gobierno dice vamos a Washington, el anterior decía vamos a Pekín, y la realidad es que ninguno se sienta a primero definir el ser. Si vos no sabés qué sos, nunca podés saber a dónde vas. Entonces, como no hay una definición estratégica prospectiva de un plan de patria, es cada 4 años cada uno hace lo que se le canta a las pelotas. Uno va para Washington, el otro va para Pekín, el otro va para Australia. Y siempre tirado desde el piso, ¿viste? Nunca... Es que nunca te vas a levantar si no tenés identidad. Porque vos no podés construir sin cimientos. Entonces vos tenés al lado un monstruo gigante como Brasil, que hace apenas 40 años atrás llevaba de la Argentina, venían a buscar a la Argentina personas de oficio, carpinteros, electricistas, que pudieran enseñarle a la población portuguesa oficios que no tenían. Cuando emprendieron la aventura de construir Brasilia, 200.000 argentinos se fueron a trabajar a Brasil para aportarle a Brasil mano de obra calificada que no tenían. Y estamos hablando de un egresado de Escuela Técnica Ragio. Claro. No estamos hablando de un científico nuclear. No, ellos en ese momento no tenían pretensiones de un plan nuclear, tenían pretensiones de hacer edificios y que prendiera la luz. Ese país, en 40 años, se transformó en la sexta potencia económica del mundo, se transformó en una de las principales potencias militares de América,
y tiene una población de 240 millones de habitantes. Nosotros pasamos a ser un estado en decadencia y descomposición. La Argentina está en terapia intensiva, coma 4 y pronóstico reservado. Ellos siempre tuvieron Itamaraty como faro del destino del Brasil, asumieron sus debilidades, reconocieron sus fortalezas y caminaron 40 años en paralelo con nosotros, ellos acelerando y nosotros fundiendo bielas. Y un Bolsonaro de por medio, ¿no? Encima. En Brasil no importa quién venga. En Brasil puede venir Bolsonaro, Lula, Yuya. En Brasil manda Itamaraty, la política internacional del Brasil. La perspectiva de mediano y largo plazo la fija Itamaraty. Y cuando llega un presidente como Bolsonaro, un delincuente golpista, y cree que va a hacer lo que se le canta, llega y va a ser un dictador bananero en la ciudad de Brasilia, lo llaman a una reunión los factores de poder real de Itamaraty y le dicen, ya está, se calmó. Bueno, esto es lo que puede, esto es lo que no puede y esto es lo que va a hacer. Y finalmente, en el medio de las relaciones carnales entre Bolsonaro y Trump, entre besos y sábanas, Bolsonaro se fue a abrazar con Xi Jinping y Putin y le compró combustible a la Federación Rusa. Bueno, sin ir más lejos, en el discurso de la ONU, Trump, que venía peleadísimo con Lula por el tema de la causa de Bolsonaro, todo le tiró flores. El tema es que... Habla de lo fuerte que es un país, ¿no? Por más que quieras enfrentarte en términos políticos, todo. Mira, Lula tiene dos gestos bien claros que hablan del Brasil moderno que debemos envidiar. Envidiar desde la envidia sana, de tomar como ejemplo lo que ellos pudieron hacer desde un Brasil muy pobre y muy postergado a la gran potencia que son hoy. Cuando Donald Trump en su gobierno anterior le puso sorpresivamente de la noche a la mañana, al estilo Trump, visa a los brasileros para entrar a Estados Unidos, y como fue de un día para otro, hubo brasileros que no pudieron viajar porque tenían los pasajes comprados, todo, y de repente le dijeron, no, a partir de mañana usted sí no tiene visa, pero ¿cómo voy a tramitar una visa que no existía? O sea, claro. Muy bien. Inmediatamente Lula sintió el golpe de la diplomacia estadounidense y en el mismo día firmó un decreto exigiéndole la visa a los estadounidenses para entrar a Brasil. Simple y sencillo. ¿Qué lejos estamos de llegar algo así, esa estructura de, ¿cómo era lo que dijiste de Brasil? De Itamaraty. Itamaraty, de que venga quien venga, los intereses geopolíticos de nuestro país estén bien marcados, nuestros intereses y nuestro horizonte hacia dónde ir, ¿no? ¿Qué lejos estamos de eso? Brasil tuvo una gran suerte en ese escenario, y es que al no pertenecer al virreinato del Río de la Plata por su origen de colonización portuguesa, estuvo al margen de las disputas entre ingleses y españoles por el dominio de América Latina, y eso los mantuvo al margen de todos los disparates de la convivencia con el mundo anglosajón, que en Brasil no ha tenido posibilidades de ingresar nunca, y eso le permitió a Brasil un rumbo fijo y permanente que lo llevó hasta acá. Nosotros nos emancipamos de la corona española para ser una factoría británica, que todavía luchamos por nuestra independencia contra esos intereses, y cada tanto vuelven, ahora con Braden, llamado Lamelas, con Trump tratando de aprovecharse de las debilidades de Javier Milei, y la historia no termina nunca, porque, a ver, en este contexto nosotros planteamos un modelo de salida que obviamente es salir de la República. La República es un modelo corrupto y corrompedor, creado a los efectos de la que la Argentina nunca fuera una patria grande. El modelo republicano es una monarquía sin rey, con un presidente despótico y con poder omnímodo, que resuelve endeudamientos gigantescos, que resuelve por decreto legislaciones, que tiene derecho a indulto de detenidos condenados. Ya, es un sistema perverso. ¿Y cuál sería la salida que proponen? Salir hacia la confederación, volver al modelo confederado. La Argentina nació confederada. La confederación es preexistente, tal cual lo dice el preámbulo de este pasquín inmundo que tenemos de Constitución. Y aparte, la Constitución en su artículo 35 te dice que la Argentina debe ser llamada Confederación Argentina o República Argentina, porque la Confederación, si bien fue vencida por sables, caballos y cañones en la batalla de Caseros, cuando el traidor de Urquiza
con un ejército portugués contratado, derrota al restaurador Juan Manuel de Rosas. A pesar de eso, las provincias son preexistentes, Claro. con lo cual no pudieron desarmar el modelo confederado del todo, tuvieron que declararse república federal, o sea, la Constitución nuestra es un panfleto espantoso donde los unitarios dicen que son federales, Pero mencionan la Confederación. pero no tienen más remedio que citar el origen preexistente de las provincias confederadas y poner en la Constitución que la Argentina puede ser llamada confederación porque nunca murió en términos de lo que es la cita de la letra muerta. Por supuesto que la confederación no existe, pero en la letra constitucional sigue viva y sigue vigente. Entonces nosotros lo que decimos es, este modelo ya ha mostrado que hasta dónde es capaz de traernos. La Argentina con la República está a un paso de ser Yugoslavia o Palestina, de ser secesionada o destruida. O sea que para vos el problema es mucho más profundo de lo que se habla generalmente de la economía, del modelo económico. ¿Cómo vas a discutir la economía de un sistema que está creado para que la Argentina no crezca? Pero en la práctica, más o menos, en líneas generales, ¿cuáles serían las diferencias sustanciales de confederación con república? En la dinámica. No, vamos a hacerlo al revés. Para que entienda el pibe joven que te escucha, A ver. ustedes mismos, la confederación más exitosa son los Estados Unidos de Norteamérica. Claro, los 50 estados. Porque su nombre es confederación. Unión de Estados es el sinónimo de la palabra confederación. Cuando la guerra de secesión termina y el norte gana sobre el sur del general Lee, una vez obtenida la victoria tenían que decidir el nombre que iban a ponerse porque iban a unificarse norte y sur. Entonces claramente buscan la identidad y la identidad era confederación, pero había un problema. El general Lee había conducido las tropas del sur confederadas. Entonces el norte no aceptaba la posibilidad de que los derrotados pusieran el nombre De confederación. de confederación porque era darle un reconocimiento a los derrotados. Entonces dijeron, confederación no podemos llamarnos. Bueno, ¿cuál es el sinónimo de confederación? Estado. Unión de Estados. Entonces vos todos los días hablas de los Estados Unidos de Norteamérica. Los estados vencidos del sur se incorporaron intactos a la Confederación de la Unión de Estados, o sea que fueron absorbidos en los Estados Unidos sin perder un solo centímetro cuadrado los estados vencidos y reconociéndole su gobierno. O sea, la discusión era si la matriz económica del norte industrial iba a reemplazar la matriz económica del sur de los esclavos. Terminada la guerra y aceptada quién había ganado, los vencidos no fueron destruidos, fueron absorbidos y se constituyó lo que hoy conocemos como los Estados Unidos de Norteamérica. Los estados son tan independientes. Claro, eso digo, lo principal es la autonomía de los estados en términos que de justicia. El norte no subyugó al estado de Virginia porque había perdido la guerra. Se lo reconoció como un estado de la Unión. Y hace poco, 3 meses atrás, Trump en su delirio mandó las fuerzas federales a reprimir a California. Ujú. Una facultad que el presidente no tiene en la Unión de Estados de los Estados Unidos. Ingresó y empezó a reprimir latinos con sus fuerzas federales. Y el gobernador de California decidió denunciarlo ante la justicia de California, como corresponde. Para que la gente entienda en términos argentinos, es algo así como la presentación de un amparo. Sí. Entonces la jueza que tomó la causa lo resolvió ipso facto. Entró por una ventanilla y lo resolvió por la otra, dándole 3 horas para que se retiraran de California las fuerzas federales, ordenando el retiro de las fuerzas federales. Y eso se lo notificaron en la Casa Blanca al presidente de los Estados Unidos. Inmediatamente tuvieron que retirar las fuerzas federales. Cuando ya se habían ido, la jueza volvió a comunicarse con la Casa Blanca, pero esta vez era para avisarle a Trump que si bien las fuerzas federales ya se habían retirado, él había violado la 10ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, por lo cual lo dejaba procesado en la causa penal en California. O sea, En California. yo sé, frente a los tribunales de California. De California. O sea, los estados tienen tal nivel de independencia que resuelven, por ejemplo, entre la vida y la muerte. Claro. En Texas rige la pena de muerte, en Virginia no rige la pena de muerte, o en
Sí, en algunos estados está penalizado Ohio, el aborto, no. en otros no, en otros legalizado la droga, en otros no. Eso permite que la libre competencia de oferta dentro del propio Estados Unidos los hizo grandes y poderosos. En materia económica, cada estado define su política fiscal. Entonces, no es lo mismo vivir en Miami que vivir en Nueva York o vivir en Atlanta o San Francisco. Cada uno elige dónde quiere vivir. Más del 45% de la población de Estados Unidos emigró alguna vez a otro estado. ¿Escuchaste la cifra? Más del 45% Emigró se fue a otro estado. Porque dijo, acá la estoy pasando mal y allá hay más laburo y me voy para allá. Y agarraron la casa Y no, rodante y se y no fueron. es que como sucede acá, que vienen todos a la provincia de Buenos Aires. O... Acá tenés una sola calidad migratoria, porque el único lugar que pudo absorber la pobreza de los estados provinciales saqueados por el modelo unitario, Y la provincia saqueador de de Buenos Aires. transferencia de la renta, es la provincia de Buenos Aires. Si vos tuvieras otro polo desarrollado, la migración no sería un solo lado. En Estados Unidos, la migración es alternativa, depende de la suerte del estado al que te vayas. Hoy le va bien ahí, me voy para allá, hoy le va bien al otro, me mudo y voy para otro lado. En la Argentina lo único que ha crecido es la pobreza del conurbano. Santiago, ¿y cómo conectás esto? Porque vos hablás de hacer en la Argentina una revolución peronista. ¿Cómo conectás esto que decís de un cambio mucho más profundo, de lo, como decíamos recién, del modelo económico? ¿Cómo lo conectás con esa revolución peronista que vos mencionás? Perón ya había entendido que la única salida era la reforma de la Constitución, por eso hace la reforma del 49. El problema es que la reforma constitucional del 49, que aseguraba la revolución peronista, fue secuestrada por el golpe de Estado del 55 de los asesinos criminales que bombardearon la Plaza de Mayo con las armas del pueblo, que fue la fusiladora, que procedió a dar un golpe de Estado y tratar de asesinar al teniente general Juan Domingo Perón, y que después, en el 57, llama a una reforma de la Constitución dentro de una dictadura, deja sin efecto la Constitución de la democracia del 49 peronista y vuelve a imponer esta porquería que tenemos hoy, que es la de origen de 1853 de la basura de Mitre. Entonces lo que tenés es una continuidad de un país que copió mal la Constitución de Estados Unidos, porque los liberales argentinos son de cuarta, y aparte de copiarla mal, generaron las condiciones de violencia permanente desde la batalla de Caseros, pasando por Pavón y llegando hasta el 55 y el bombardeo, para que la Argentina no tuviera una revolución política. Entonces, vos llegás a hoy y la sociedad cree que esto es una discusión, por ejemplo, entre Milei o Cristina, un disparate. O sea, el nivel de berretaje de la oferta electoral te muestra que la sociedad argentina es de cuarta, tiene un nivel de conocimiento socioeconómico decadente, y que si no salimos de esto, la Argentina va a terminar en su extinción, como una experiencia frustrante que no va a alcanzar nunca el estadio de ser un edificio terminado. La Argentina es un edificio sin terminar, no necesita un consorcio de administrador, necesita un arquitecto y muchos albañiles para terminarlo de una vez. ¿Cómo ve la situación hoy en la calle, con la gente ahora caminando como candidato y demás? La gente está lógicamente con un estado de agonía y de sufrimiento y de frustración, pero sin embargo se sigue comportando con la situación espasmódica de quien va a ver un Boca River un domingo. Claro, sí, Entonces, sigue la polarización muy... Siguen con la estupidez de la pasión que ciega la razón, y entonces creen que vos tenés que ser de Boca, aunque... qué sé yo, históricamente tengas 5 muertos en una tribuna por una bengala, ¿no? Y vos decís, pero ¿cómo podés anteponer la sinrazón de una pasión a la brutalidad de una acción de ese tipo? Y no te falta el idiota que te dice y te trata de dibujar una justificación a la violencia porque el que tiró la bengala tenía la camiseta de Boca. Bueno, la realidad es que la sociedad argentina tiene que entender que hoy ni Boca ni River juegan la Libertadores, la juega Racing. Y que River pierde en su cancha el día del hincha de River con un equipo que viene de la C. Bueno, se acabó la bipolaridad, se acabó la mentira de la polarización, se terminó el Boca River, es tiempo de empezar a votar eligiendo. ¿Cuál? Pero está... No se está notando en la urna esa necesidad, ¿viste? La gente Sí, sigue... se nota, el 50% no va a votar. Bueno, está bien, sí. Se nota un montón. Está bien, sí. En la provincia de Buenos Aires, que fue una provincia donde se alcanzó un récord
el 60% fue a votar, que es un papelón, el 40% se quedó en la casa, y te dicen, pero el 60% fue a votar. Bueno, históricamente las elecciones en Argentina nunca bajaron del 75-78%. La provincia de Buenos Aires vota el 60% y te dicen que es un éxito. Tremendo. Bueno. Está bien, en un contexto donde hay un descontento generalizado de la sociedad hacia la política, la gente no Y está yendo. bien. Es una actitud revolucionaria no ir a votar. El tipo que te dice, yo toda esta mierda no la pienso votar. ¿Está bien? ¿Qué diferencia hay entre los bolsos de López o el 3% de Karina? ¿Qué diferencia hay entre el narcodiputado Sperm y los aportes a la campaña de Cristina de Forza y la efedrina? O alguien se olvida que ahora hay un triple femicidio en juego y Cristina tuvo un triple homicidio en General Rodríguez. ¿Alguien se olvida que Cristina en su nómina de aportes tenía los cheques de Forza del laboratorio de Forza? Entonces hay que tener memoria, hay que saber razonar y darse cuenta que son lo mismo, que actúan de igual manera, y por eso la salida tiene que ser por arriba. Alguna vez la sociedad creyó que Javier Milei venía a plantearles un contramodelo. Por eso los que se decepcionan es porque se dan cuenta que ese contramodelo terminó con Esper con Guita Lonarco. Y no van a votar. Con los Menem en el Congreso, con Scioli de secretario de Turismo. Entonces la gente te dice, flaco, yo te voté para otra cosa. Con Bullrich. Yo te voté para otra cosa. Bueno, es tiempo de dar una discusión sistémica, una discusión de modelo. ¿Tenés aspiraciones concretas de ingresar a la Cámara de Diputados? supuesto, ¿Te si no, no gustaría? estaría acá. ¿Te gustaría? No es una cuestión de gusto. Para gustarme me gusta pintar o jugar con mis hijos. Es una cuestión de responsabilidad. Cuando la situación llega a este punto, yo tengo 4 hijos, la más chiquita de 4, el más grande de 32. Lo que está en juego es el destino colectivo. Y como yo soy uno de los argentinos privilegiados a los cuales la vida le dio todo y me fue muy bien, me desarrollé profesionalmente, personalmente, vivo un estado de felicidad en cuanto a mis decisiones de vida, sería un hijo de puta si no estaría combatiendo esta horrible realidad y tratando de transformarla. Así que es una obligación. Santiago, vos lo has tratado a Javier Milei en el pasado, bueno, Sí, claro. en distintos programas de televisión y demás. Soy el ¿Qué que más pasa? lo conoce, y ahora hay que ver cómo algunos, que cuando yo decía quién era Javier Milei, tenían tanto cagazo del fenómeno Milei que se escondían abajo de la mesa, ahora propician golpes de Estado contra Milei, ¿no? O sea, los tipos que se escondían y pensaban, viste que por lo general el cristinismo rancio, de esta señora que baila con el caño en el balcón, pasan de la euforia a la depresión sin estadio intermedio. Un día se sienten que son campeones, el otro día se creen que son canillitas y no vuelven más, al otro día... Bueno, lo que nunca hacen es evolucionar. Pero finalmente, esos tipos, cuando yo decía las cosas que decía de Milei, decían, no es momento, porque la gente lo votó, no es momento, porque todavía no están dadas las condiciones, no es momento para el juicio político, porque ahora no quieren ni siquiera un juicio político, quieren un helicóptero, quieren que renuncie, le dicen públicamente que se vaya. Entonces voy a decir, bueno, a ver, ¿dónde estamos parados? Ahora no hay más salida que la institucional y constitucional. Yo estoy convencido que hay que ir al Congreso, y es lo que voy a hacer cuando sea diputado nacional, que es promover el juicio político que promoví en marzo del 2024, cuando firmó el decreto 70, que es una violación a la Constitución y que amerita un juicio político. Pero el juicio político no es contra Milei, es contra Milei y Villarroel. Vos no podés promover la caída de Milei para que asuma Villarroel, es un delirio. Vos no podés decirle, mirá, sáquenme a Milei y que venga la hija de Videla con su Falcon verde a hacerse cargo del gobierno. Entonces, vos tenés que promover un juicio político con la prueba suficiente para imputar individualmente a los dos y que cese en el ejercicio el Poder Ejecutivo constituido por presidente y vice. Para eso tenés que juntar los 2 tercios en la Cámara de Diputados para acusar y tenés que juntar la mayoría calificada en el Senado para destituir. Esos son los mecanismos de la Constitución. Eso no es un golpe de Estado, esos son mecanismos de la Constitución. Vos le tenés que preguntar a los chantas del cristinismo vernáculo, a toda la mugre como los Grabois que destilan olor hasta por televisión, ¿qué es lo que le ofrecen a la sociedad con su golpismo y sus ansias de destituyente, de que venga el helicóptero, Milei camine, como dice Moreno, el delirante de Moreno, y renuncie ante el Congreso y venga la Asamblea Legislativa? Todo eso ya se probó, se llamó dualdismo.
Entonces ustedes por ahí eran muy chicos, pero Duhalde un día, como no pudo ganar con los votos, dio un golpe de Estado con Alfonsín para derrocar a De la Rúa. Y más allá de cualquier concepción de la marcha del gobierno de la Rúa, la realidad es que fue un golpe de Estado abierto y descarado. Entonces la pregunta es, ¿qué dejó el 2001? 42 muertos en la plaza, yo estaba ahí en la plaza. Nadie se acuerda el nombre de esos muertos, salvo los hijos que perdieron al padre, la madre que perdió al hijo, el hermano que perdió a la hermana. Nadie se acuerda quiénes son. No hay una placa en la Plaza de Mayo nombrando los muertos que quedaron en los canteros. Pero estas bestias criminales que participaron de aquel golpe te vuelven a traer los fantasmas de ese golpe. Por ahí piensan que tiene que haber 42 muertos más o más. Claro. O que tiene que haber un Caracazo con 3.000 muertos en las calles. Y lo peor que puedes hacer es interrumpir los ciclos de esa manera, porque si vos hoy sacás este gobierno de esa manera, en 5 años vuelven. Porque los que vienen atrás van a fracasar, porque son iguales que ellos. Y vas a justificar el retorno y esa sucesión interminable de fracaso, de sustitución de uno por el otro. Recién yo te decía, este gobierno tiene que explicar el fentanilo, Cristina tiene que explicar la efedrina. 2 acelerantes para el corte de cocaína. Vengan y explíquenlos. Vos explicás, Cristina, por qué recibiste plata de los narcos del laboratorio de Forza, y vos venís, y Milei o Sperling, explícame por qué recibiste aporte de los narcos. Explícame, Cristina, por qué negociaste con el Fondo Monetario y blanqueaste la deuda ilegítima, impagable e inmoral contraída por Mauricio Macri. ¿Es lo mismo Axel Kicillof que Cristina Kirchner? Hoy no. El origen de Axel ni siquiera es peronista. Axel viene de la izquierda. Pero yo veo una evolución en Axel producto de su responsabilidad de gobernar. Vos sabés que si agarrás un comunista y lo pones a administrar, se hace peronista. Porque cuando tiene que firmar los cheques, tiene que ver de pagar los aguinaldos, tiene que hacer una obra, hacer cordón cuneta, fijarse que los hospitales no le falta alcohol y gasa, va aprendiendo que los delirios del comunismo y del socialismo son boludeces que arregla un peronista. Claro, acordar paritarias. Entonces Axel, a fuerza de 6 años de gestión, ha madurado. Entonces, él mismo le dice a Cristina, es tiempo de cantar nuevas canciones, flaca. O sea, ya está. La verdad es que no la veo. El tipo sentado ahí dice, no la veo. ¿Te parece atinado? ¿Te gusta ese desafío de Kicillof de plantársela a Cristina? Lo acompaño primero porque es el gobernador de la provincia de Buenos Aires y no se puede de ninguna manera plantear un fracaso posible en la provincia de Buenos Aires a la hora de gestionar, porque si no, no hay posibilidad de triunfo para el 2027. Ni hay presidencial posible si no ganas la provincia de Buenos Aires. Lo cual no quiere decir que Axel sea el elegido de nadie todavía. Axel tiene que seguir gobernando, tiene que seguir siendo gobernador. Pero si en el 2027 hay un armado peronista que te seduce, con alguien que te seduce como posiblemente pues Axel Kicillof, ¿podría estar adentro? Yo soy peronista. Adentro el peronismo no está porque es un movimiento. Está bien, pero te lo digo en términos partidarios. Pero Axel no está en el PJ. Axel se armó su partido. Igual que yo tengo el mío y Massa tiene el suyo. El pejotismo está secuestrado. Se lo llevó Cristina a su prisión con balcón y lo secuestró y se lo guardó. Está secuestrado. Ni Axel es candidato del PJ, ni yo soy candidato del PJ, ni Massa es candidato del PJ. El PJ está secuestrado. Hasta que no recuperemos del secuestro y lo saquemos del ataúd donde lo guardó Cristina, no tenemos un espacio común. Somos todos parte del movimiento, pero no tenemos un partido común. Hay un frente electoral que yo integré para el 7, que fue la elección de la provincia, pero que no acompaño de ninguna manera en el orden nacional. De hecho, Axel tenía que poner 4 diputados en el armado del 26 de octubre y le dieron 2. Con lo cual, yo le digo a los que quieren a Axel, seguramente Axel se va a llevar mucho mejor con los diputados confederados de mi lista que con los chanta mentirosos y tránsfugas que están en la de Fuerza Patria. Puede ser, ¿sí? ¿Qué pasa con la inseguridad, Santiago? Porque, bueno, mencionábamos recién este triple crimen en Florencio Varela. Claramente, cada día hay un hecho de inseguridad, y no sé la estadística precisa en la provincia de Buenos Aires, pero matan cada tanto a una persona en el conurbano especialmente. ¿Cómo se hace para combatir la inseguridad cuando parece que en el gobierno bonaerense, no sé si está la decisión política de combatirla? Mira, la convicción la tienen, lo que no tienen es la experiencia, ni el expertise, ni la decisión política, porque la decisión política de combatir la inseguridad es quedarte con la plata que necesitas para hacerlo. Ningún plan se ejecuta sin recursos.
Con lo cual, por más voluntad que le ponga Axel al combate contra el narcotráfico, contra los delitos organizados, la provincia de Buenos Aires manda 10 pesos a la coparticipación y recibe 4. Con eso no hay ninguna voluntad política anticriminal que se pueda llevar adelante. Por eso yo le dije en público y en privado a Axel que dejara de mandar la coparticipación al Estado Nacional, que pisara la coparticipación, se quedara con los 10 pesos en el Banco Provincia de Narva y declarara el inicio de la renegociación de los pactos confederales y el fin del sistema de coparticipación republicano. Entonces, cuando vos tenés los recursos, empezás a poder aplicar la voluntad política. Porque entonces un policía no va a cobrar 300.000 pesos de básico. Se va a llevar a casa 2 palos de sueldo. Entonces, cuando vos tenés un policía de 2 palos de sueldo, que se puede comprar el chaleco, tiene los botines, tiene balas en la pistola, puede volver a su casa y su mujer no reclamarle que el hijo no tiene zapato para ir al colegio. Puede hacer un asado. Entonces, ese oficial va a subir la vara de calidad de su presencia callejera y su personalidad para combatir el delito. Vas a tener recursos para que los patrulleros no tengan que pedirle a los delincuentes que le donen gomas robadas. Vas a tener la posibilidad de tener personal en todos los turnos. Vos pensás que la provincia de Buenos Aires tiene 100.000 efectivos, el 20% está con carpeta médica y con lo que te queda tenés que cubrir 3 turnos de las comisarías. Te saca parte del personal la justicia, que te usa los oficiales de cadete para llevar expedientes. O sea que cuando llega el momento de combatir el delito, te quedaste con 15.000 oficiales para toda la provincia de Buenos Aires. Santiago, la última. ¿Te vamos a ver en el Congreso el año que viene entonces? No, este año, el 10 de diciembre, juro, el 26 de octubre me eligen. Pero no necesita llegar hasta el año que viene. Las expectativas están que con los votos... No hay expectativa, esto no es expectativa. La política no es una cuestión de fe, la fe queda en la iglesia. ¿Cuántos votos no se necesitan? El 3% de los que votan. Okay. No hay un piso de número, sino un porcentaje de los que van a votar. Como no sabemos cuántos van a ir a votar, no sabemos cuántos votos necesitas, son. Okay. Es el 3%. ¿Cómo te manejás con las redes sociales? Que el fenómeno de Javier Milei pasó gran parte por ahí y vos sos un fenómeno también de redes. ¿Cómo diseminás la campaña entre las redes sociales y lo presencial en territorio? Javier Milei es un invento mío. Lo llevé yo a mi programa. Entonces te tenemos que putear. No, estás equivocado. Porque también llevé a la televisión a personajes que fueron presidentes de este país, como el corrupto degenerado Alberto Fernández. O también llevé, para que te des idea históricamente, de personajes que yo constituí desde mi trabajo profesional como periodista. Vos acá tenés que sentar a todos. Vos periodistas acá tienen que venir todos. Vos cuando invitás a un personaje, no conocés su futuro. La bola de cristal no existe. Vos sabés que tiene un expertise, ves el perfil, determinás por qué te sirve en una mesa de panel o cuál es la aspiración de invitarlo para hablar de qué. Javier Milei era la derecha disidente del macrismo. Y desde ahí se constituyó en alguien permanente en la presencia de mi programa desde la etapa en que ingresamos a Crónica. No fue Fantino, ¿no? No, aparte Fantino ya reconoció que fui yo, ya está terminada, esa discusión está terminada. Bueno, entonces la pregunta para terminar de ser, ¿cómo...? No, pero te cierro esto. Dale. La sociedad votó a Javier Milei. No importa cuántas horas de televisión tenga una persona. Eso es lo de menos, si no Ford hubiera sido presidente. Claro. Tenía el dinero y horas de televisión. Y la visibilidad. Lo que tuvo Javier Milei fue un discurso que pregnó a la sociedad harta del fracaso y creyeron que lo que decía Javier Milei era verdad. O compraron el discurso. Creyeron que era verdad, decidieron creer. Y en política no tenés que creer, tenés que analizar. La política no es cuestión de fe, la fe a la iglesia. Fe, esperanza, todo eso a la iglesia. Decidí a quién le rezás. En la política tenés que, por ejemplo, plantear una plataforma, explicar lo que vas a hacer, explicar el cómo lo vas a hacer y explicarle a la gente por qué a vos y no a los demás. Si hay otro que propone lo mismo. En este caso, en la provincia de Buenos Aires, hay 15 ofertas electorales y la única que desentona del fracaso republicano es la nuestra, que propone confederación. Entonces vos tenés 14 que pertenecen a lo mismo y ofrecen lo mismo y se plantean como variantes de lo mismo, entre ellos el narco Sperm y el montonero de Tayana, y después estamos nosotros solos diciendo ninguno de esos 14, no hay que cambiar de collar, hay que dejar de ser perro. Ok. Santiago,
Muchas gracias No, por gracias a venir y ustedes. charlar. Nos estiramos un poquito más de lo que teníamos pensado. Te robamos el tiempo. Ningún problema, Estás un en placer. plena campaña. Sabemos que cuesta y lo valoramos que hayas venido. Hay que explicar, hay que enamorar y persuadir. Nosotros vamos al Congreso a llevar adelante el juicio político, a eliminar el IVA a la comida, que es un peaje criminal contra la pobreza en la Argentina, porque una jefa de hogar con 4 hijos tiene que pagar el 21% para llevarle polenta, fideos, azúcar o leche a sus hijos a la mesa. Ese 21% se lo quedan los monopolios en la Argentina, Unilever o Carrefour durante 90 días. Todos los días tienen 90 días de crédito fiscal gratuito para hacer especulación, construir nuevos proyectos o simplemente robarse la plata. Entonces, cuando el trabajador, el desocupado, va a refinanciar la tarjeta al banco porque no puede pagar el mínimo, le cobran 60% de tasa de interés. O sea que el trabajador paga el IVA para comer, le presta el dinero gratis a quien lo roba y cuando tiene que ir a pagar la tarjeta con la que compró los alimentos le cobran el 60% de tasa de interés. Vamos a terminar con eso, vamos a terminar con el impuesto a las ganancias que tiene que tener rango constitucional. No puede venir un estúpido cada 4 años y volver a ponerle impuesto al salario. Bueno, hay mucho para hacer. Así que la tarea primogénea es, en lo táctico, sacar a la Argentina del hambre y la desorientación, y en lo estratégico, terminar con este gobierno por la vía constitucional e institucional del juicio político y después llamar a la reforma a la Constitución. Santiago Cunio con nosotros, candidato a diputado nacional por Nuevo Buenos Aires, pasada por los micrófonos de Radio Urbana Buenos Aires. 18 minutos para las 6 de la tarde, seguimos un ratito más en vivo.